nosotros decimos en la Gadá, eh, fuimos esclavos del faraón en Egipto, y Hashem, nuestro Dios, nos sacó con su fuerza, y si no nos hubiera sacado Hashem, Akadosh Baruj Hu, si no hubiera sacado a nuestros padres de Egipto, nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, seguiríamos subyugados al faraón en Egipto, inclusive que todos seamos sabios, todos seamos inteligentes, todos seamos ancianos, conocedores de toda la Torá. También estamos obligados a relatar la salida de Egipto. ¿Dónde está esto? Bien, y todo el que aumenta en el relato de la salida de Egipto va a ser alabado. Así nos trae la Gadá de Pesaj. Entonces, vamos a hablar de esto de qué significa que todos vamos a ser ancianos, conocedores de toda la Torá. ¿Qué significa esto? El conocimiento de la Torá, del Marsham, el abuelo de Rabbi Shalom Shevadron, era muy conocido como algo súper especial. Y a pesar de que en su ancianidad en su ancianidad, cuando hay muchos, no hay gente mayor que a veces olvida las cosas, él no se olvidaba de nada. Una vez se enfermó y estaba en su cama, y en el cuarto continuo se juntaron varios estudiosos de Torá y empezaron a juzgar sobre una ley que estaba escrito en uno de los tratados del Shulchan Aruch, en el Eben Haezer. Uno decía una cosa, uno decía otra, y empezaron a discutir, y empezó a subir el volumen de la conversación, empezó a subir en forma muy fuerte, hasta que llegaron a una discusión tremenda, y el abuelo de Rabbi Shalom Shevadron, el Marsham, escuchó que pasaban cosas, le preguntó a uno de sus familiares qué es lo que estaba pasando de afuera, por qué había tanto ruido, y le contó en qué estaban discutiendo. Se levantó el Me'arsham de su cama y dijo con seguridad, ¿por qué tantas dudas? ¿Por qué tantas dudas? Esto es una ley que está explícita en las palabras del Darje Moshe, un sabio, que están en el Tur. El Tur es el libro que es previo al Shulchan Aruch. Esto está en el Tur, en las leyes de Mezuzá, en el apartado tal, en el lugar tal, tal y tal. Y pidió a su pariente que le traiga el libro para mostrar dónde estaba, que todos puedan ver dónde estaba la ley. Y en efecto era así. Ahí estaba explícito las palabras del Darje Moshe, donde en el apartado que dijo el Rab, exactamente en el lugar. Vio el Marsham, vio que su pariente, al que él le explicó y le pidió el libro, estaba asombrado de cómo puede ser que algo que está escrito en el Shulchan Aruch, en el apartado del Eben Haezer, él lo haya dicho sobre las leyes de Mezuzá. ¿Cómo puede ser que haya descubierto una cosa así? ¿Qué hizo el sabio? Él agarró y se fue hasta el final del libro, del Tur, y le mostró lo que estaba escrito ahí, lo que el Me'arsham, él escribió, y puso: hoy terminé el Eben Haezer 101 veces.
todo el Tur completo. Tur, que es el predecesor al Shulchan Aruch. Entonces le dijo, ¿cuál es tu asombro? ¿Cuál es tu asombro?, le dijo a su pariente. Si estudiamos todo este libro 101 veces, nosotros podemos explicar cada cosa que está escrita. Esto es conocedores de la Torá. Pero vamos a ver algo más sobre esto. Es sabido que Rabbi Shalom siempre él se lamentaba de lo poco que los alumnos de hoy en día de la yeshiva, hoy en día, Rabbi Shalom falleció, como ya dijimos, hace 25 años. O sea, él se lamentaba de los jóvenes que estudiaban en la yeshiva en esa época, ya lo poco que alcanzaban a estudiar. ¿Por qué? Porque después de varios años de estudio, jóvenes que podrían aprovechar su tiempo para profundizar en la Torá, en el Talmud, pero los años pasan y cada vez estamos peor, aparentemente. Trajo Rabbi Shalom Shevarón un trozo de la Gemara y cuenta ahí, estudiaron nuestros sabios, que cuando entraron los rabinos a Yavne, dijeron, en el futuro la Torá se va a olvidar de Israel, como está escrito, Ine Yamim Baim, Neun Hashem, vienen los días, así dijo Hashem, nuestro Dios, en que Beashalachti Ra'ab Bares, van a venir los días en que yo voy a poner el hambre en la tierra, no hambre de pan, no sed de agua, sino de escuchar la palabra de Hashem. Y está escrito que las aguas fueron desde el mar y desde el norte hasta el este, porque el mar está en el oeste, y siguieron hasta el sur, pidiendo la palabra de Hashem, y no la encontraron. Y ¿cómo es que piden la palabra de Hashem? Dijeron en el futuro, una mujer, ella va a tomar un pan de trumá. La trumá era la ofrenda que recibía el Cohen, que solamente la puede comer el Cohen. Una mujer tiene un pan de trumá en su mano y va a ir de sinagoga en sinagoga, de casa de estudio en casa de estudio, para saber si ella está impura o si ella está pura. ¿Por qué? Porque si yo impurifico la ofrenda del Cohen, ahora el Cohen no la puede comer. Por eso ella iba con este pedazo de pan preguntando sobre leyes de pureza e impureza y nadie entendía. Así trae la Gemara en el Tratado de Shabbat. Y esto nos hace preguntar, ¿tanto es posible que haya tanta hambre y tanta sed de la palabra de Hashem? Hasta que no sea hambre de pan, ni sea sed de agua, sino de escuchar su palabra. Y si la gente está hambrienta de la palabra de Hashem, ¿por qué? Porque la gente está buscando estudiar la Torá. Entonces, ¿cómo no saben? ¿Cómo es posible que ellos no sepan? Si tanta es la sed, tanta es el hambre de estudiar Torá, entonces la gente seguramente corre a estudiar Torá. ¿Cómo es posible que no sepan cosas que son elementales, vamos a decir? Pero en otro lugar, en el Midrash, nos explican los sabios un poquito más. Y nos traen un dicho cortito sobre una Gemara muy conocida, donde hay una explicación muy, vamos a decir, asombrosa o tal vez maravillosa. Y así dicen nuestros sabios. En el futuro, la Torá va a ser olvidada en Israel como ocurre con un turista.
El turista va de ciudad en ciudad, de país en país. Punto. Así dice el Midrash. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de explicarlo. Esto se va a entender con un relato. Una vez, hace muchos años, vivía aquí, cuenta Rabbi Shalom Shevaron, vivía aquí en el barrio de Sharei Hesed, en Jerusalén, un hombre muy simple que no tenía ni siquiera dinero para su alimentación, pero tenía una ambición en su cabeza, algo increíble, porque si no tenía pan para comer, pero él quería hacer una vuelta al mundo, quería salir al exterior de Israel y recorrer todos los países. Pero no un paseo sencillo, sino un paseo largo, recorriendo muchos países para conocer el mundo. Y no tenía dinero, pero ¿qué problema hay? No hay problema. Él quiere esto, ¿qué problema hay si él quiere conocer el mundo? Bueno, por supuesto, este hombre, dijimos, no tenía dinero. ¿Y qué hizo para poder conseguir algo de dinero? Empezó a ahorrar de su propia comida. Empezó digamos, si cada día necesitaba un peso para comprar pan, usaba medio peso y el otro peso lo guardaba, medio peso lo guardaba. Comiendo menos. Seguramente iba a viajar, pero iba a viajar más flaquito, seguro, pero bueno. Y así fue juntando, con mucho esfuerzo, moneda sobre moneda, $1, otro dólar, y así durante varios años, hasta que pudo conseguir dinero para viajar. Pasó un tiempo, y este hombre volvió, y se encontró, un día Rabbi Shalom se lo encontró, frente a él, y todo con una emoción tremenda. Le preguntó, Rabbi Shalom le preguntó cómo estaba, después de tanto tiempo que no lo veía. Y el hombre le dijo, Baruch Hashem. Rabbi Shalom le preguntó, ¿tuviste placer? ¿Disfrutaste el viaje? Oh, 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 cuánto disfruté. ¿Y dónde estuviste? Le preguntó Rabbi Shalom. ¿Qué puedes saber? Rabbi Shalom, ¿qué puede usted saber? Así le contestó. Estuve casi en todo el mundo. Rabbi Shalom le preguntó, ¿qué quiere decir? Todo el mundo. ¿Acaso pisaste todos los lugares? ¿Todos los lugares donde hay tierra firme? Dice, no, Mapito, seguro que no, eso es imposible. Pero en todos los lugares lindos e interesantes estuve. Y enseguida, antes de que el Rab le pudo preguntar algo o contestar alguna cosa, el hombre empezó a sacar álbumes de fotografías, empezó a sacar fotografías y fotografías y fotografías que tenía en su bolso, y le empezó a mostrar, le sacó, había varios cientos y cientos de fotos. De repente, con mucha emoción, le mostró en qué lugares estuvo, le mostró fotos que él estaba bailando en alguna calle, y aquí y allá. Mire, Rabbi Shalom, le dice, acá estoy, me fotografiaron frente al Palacio de los Reyes de Inglaterra. Aquí estoy frente a la Torre Eiffel en Francia, en París. Acá estoy en New York. Y así le sigue mostrando más y más, en tal ciudad, en tal otra ciudad, en tal país, en otro país. En todos los lugares donde él estuvo, en lugares bonitos de cada lugar, se hacía una foto y la metía en el álbum. Bien. El hombre terminó de contar todo lo que su corazón quiso contar, y dice Rabbi Shalom, lo saludé y nos separamos. Cuando llegué a mi casa, dice Rabbi Shalom, en mi cabeza se apareció el Midrash.
y casi empecé a bailar de alegría. ¿Por qué? Como ese hombre, nosotros corremos y ellos corren, nosotros nos alegramos y ellos se alegran. Ahí, así está escrito en una Guimara, o el Pirkei Avot, no me acuerdo. Bueno, dice, esto es tal cual la intención de nuestros sabios cuando ellos dicen que la Torá se va a olvidar. ¿Cómo dijimos? Dios nos guarde. En el futuro la Torá se va a olvidar de Israel como ese turista. Y me acordé de este turista. Tal cual como este turista que va de ciudad en ciudad y de país en país. Los jóvenes de hoy, dice Rabbi Shalom Shevadron, esto lo hice hace muchos años y tenemos que pensar que hoy la situación, lamentablemente, si no es la misma, es peor. Pero es el descenso de las generaciones y ¿qué podemos hacer? Los jóvenes de las yeshivot de hoy estudian, por ejemplo, estudian un tratado del Talmud. ¿Y cuál es la finalidad? Ser estudiosos, vamos a decir. Pero, ¿qué pasa? Que la sed por la palabra de Hashem es mucha. Y ellos estudian y se esfuerzan hasta que descubren una explicación nueva. Y se juntan los compañeros de estudio, forman un grupo de estudio profundo, estudian sobre un tema determinado. Está ese deseo de estudiar y de repente, bueno, todo lo que descubrieron lo cuentan a otro grupo de alumnos. Salen de este grupo y siguen en otro grupo, se forma otro grupo de estudio, estudian, profundizan en otro tema, hasta que logran encontrar, descubrir cosas nuevas. Y cada vez algo más. Y así hacen durante todo el orden de estudio, que aquí dura aproximadamente, tenemos un orden de estudio en invierno y otro en verano, que dura unos cuantos meses, después hay una pausa, después sigue. Bueno, así, cada año y año. Así termina el tiempo o de verano o de invierno, y el joven vuelve a su casa y el papá le pregunta, ¿y no, qué estudiaste todo el invierno? ¿Qué es lo que tú sabes ahora? Y el hijo contesta, estudié el tratado de Baba Kama, por ejemplo. Y enseguida empieza a contarle algo de aquí y algo de allá, los tres estudios que prepararon, las cosas que ellos enseñaron a otros, lo que renovaron durante todo el invierno, tal cual como ese turista. Un poco de aquí, un poco de allá, un poco de más allá. Y esto es lo que hoy en día es que en el futuro la Torah se va a olvidar. ¿Por qué? Porque le podemos preguntar a un joven que estuvo en la yeshiva y que estuvo varios años en la yeshiva si estudió un tratado, y él va a decir que sí, que lo estudió, pero en realidad él no estudió todo el tratado, sino que estudió un poquito aquí, un poquito allá, un poquito de más allá, profundizó en 2 o 3 temas, un poquito de este capítulo, un poquito de este otro, y así. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios. Esto es una época en la que estamos hambrientos. No estamos hambrientos de pan, no estamos sedientos de agua. Los jóvenes de la yeshivot, que son los que deberían estudiar más, porque no tienen que ocuparse del sustento, no tienen que ocuparse de nada, ellos están todo el día en la yeshiva. Pero, ¿cuál es el problema? También tenemos el problema en los kolelim, que son donde estudian las personas casadas, que a pesar de que están todo el día ahí, ¿cómo es todo el día? Lamentablemente todo el día es que empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 12, 12 y media, y después empiezan de vuelta a las 4 hasta las 7, y después hay algunos que estudian a la noche, pero, ¿qué pasa? Tenemos al mediodía
2-3 horas, hay que dormir una siesta, a la mañana en vez de empezar a las 9 empezamos a las 10, a la tarde terminamos, en vez de empezar a las 4 empezamos a las 5, y así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la sed, pero no no tomamos lo suficiente para sacarnos la sed. Sobre esto ya habló Rabbi Shalom Shevadron hace 50 años. Y hoy, ¿qué vamos a decir? ¿Qué podemos decir hoy? Entonces, estudiamos un poquito aquí, un poquito allá. Antes, en la antigüedad, se estudiaba todo el Shas, todo el Talmud, se estudiaba completo, de punta a punta, y los chicos terminaban sabiendo todo el Talmud. Hoy en día se redujo a unos tratados, después se redujo más, después se redujo más, se redujo más. No solo eso. Antes los chicos estudiaban con el Talmud y estudiaban Rashi Tosfot para entender. Primero con Rashi, era obligatorio estudiar con Rashi la Gemara para poder entenderla. Hoy en día tenemos explicaciones que nos explican que no hace falta leer Rashi. Mejor leemos la Gemara que viene explicada. Compramos una Gemara con explicaciones y leemos las explicaciones. Y muchos rabinos están en contra de eso. ¿Por qué? Porque así no desarrollamos la cabeza. Leemos las explicaciones, entendemos o no entendemos, o creemos que entendemos, y con eso nos conformamos con nada. Ese es el problema hoy en día. Rabbi Eliyahu Lupian, Segesel Ibrahá, él acostumbraba a repetir lo que él había escuchado del Hafez Haim. ¿Qué dijo? No decía así, él repetía lo que decía el Hafez Haim, que ningún joven puede terminar la yeshiva sin saber al menos 2 tratados de memoria. Hoy vamos a buscar quién sabe algo de memoria. Porque hoy tenemos lamentablemente, tenemos muchos días de que los chicos salen, muchos fines de semana salen a las casas, los chicos que están en la yeshiva estudiando todo el día, no el chico que tomó bar mitzvah, que va a una yeshiva, lo que se llama yeshiva ketaná, que es una yeshiva que queda cerquita de la casa, y entonces todos los días está en su casa. Pero cuando el chico está en yeshiva gedolá, que es a partir de los 16 años, supongo, 15, 16 años, ahora él está toda la semana en la yeshiva. Pero, y vuelve a la casa, normalmente cada 3 semanas, pero también vuelven antes, y tampoco los órdenes de estudio no son tan fijos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez estudiamos menos. Pero ojo, no tenemos que lamentarnos tanto, porque Baruch Hashem, hay gente que también cuando son chicos y también cuando son grandes, todo el día dedican al estudio de la Torah. Todo el día, pero en forma continua, sin dejar un espacio, para no aprovechar un espacio. Y esto es realmente lo que nos da vida. Puede ser que nosotros vemos que hoy en día no hay lo que había antes. Cuenta el Rab Shalom Shevadron, cuenta que en la yeshiva de Voloshin fue algo grandioso. Había jóvenes que estudiaban 18 horas por día. 18 horas por día y no menos de eso. Y por supuesto que ellos sabían todo el Talmud, completo. Podían preguntarle cualquier cosa. Hoy en día, grandes sabios. Tenemos por supuesto, pero es el gadolador, Rabbi Chaim Kanievsky. Le preguntamos algo, cualquier cosita, y él nos dice en qué Gemara está escrito, en qué hoja, en qué lugar de la hoja está escrito. Nos dice, por algo lo llaman el ministro de la Torá, el Sara Torá. Y hay, Baruch Hashem tenemos, pero las generaciones se van debilitando y cada vez hay menos gente que estudia todo el Talmud. Hoy yo estuve con el nieto de Rabbi Shalom Shevadron, Rabbi Yehuda Leib Shevadron Shlita, que es nuestro rabino aquí en la pequeña comunidad de aquí del barrio. Y estaba con mi hijo y le dijo, tu papá sabe jazz, como que es el Talmud. ¿De qué? ¿Pero por qué? Porque estudié una vez
estudié todo, ¿qué se llama? Estudié, lo leí tal vez, lo leí, y eso se llama que lo sé, seguro que no lo sé. Y yo le dije a Raúl, seguro tengo que seguir estudiando. Me dice, no, pero yo estuve en la fiesta que hiciste en tu casa cuando terminaste el jazz. Está bien, lo terminé de escuchar, clases, pero en cuántas clases me habré quedado dormido. Y bueno, y hay que volver, y hay que volver a estudiar, como dijo el abuelo de Rabbi Shalom Shadrón, que él podía contestar cualquier cosa porque había estudiado 101 veces. 101 veces había estudiado el Tur. Que Hashem nos dé fuerza para poder estudiar, pero estudiar por el hecho de estudiar. Esto no es una carrera. Quién estudió más, quién estudió menos. Esto es alimentar nuestra alma. Solamente alimentar nuestra alma. Por eso como dijimos en la Gadá, decimos, todos somos ancianos, conocedores de la Torah. Conocedores de la Torah. Alevay que podemos serlo y que podemos crecer cada vez más. Y poder, vamos a decir, poder apreciar, poder darle el valor que tiene la Torah, que es algo tan grande, un regalo tan grande que Hashem nos hace.